Bueno, yo les voy a compartir con todo lo que estuvimos trabajando con datos de actividad para la sexta comunicación. Y, digamos, voy a centrar mi diálogo en los resultados. Voy a dar un antecedente un poquito de los insumos, un poco de la metodología que se está usando y finalmente me voy a concentrar de manera importante en los resultados. ¿Sí? Gracias. Bien, la siguiente. La siguiente. Ok. Básicamente voy a hablar un poquito de antecedentes, insumos, metodología, resultados y conclusiones más importantes. Una pregunta que nos hacíamos es, bueno, una de las principales observaciones que nos han hecho para las comunicaciones han sido que era necesario estimar la incertidumbre de los datos de actividad. Y eso ha sido, digamos, en forma constante a lo largo de tanto el informe bianual como las comunicaciones. Entonces, el por qué tenemos que generar una incertidumbre de los datos de actividad. Primero, porque un mapa no es exacto. Un mapa sencillamente es una representación, un modelo de representación de la realidad y están sujetos a errores. La escala de representación, la unidad mínima mapeable, las diferentes fuentes de información que se han usado a través de las series de INEGI en cuanto a calidad de iluminación, ángulo de resolución, etcétera. La experiencia del intérprete propiamente en cada una de las situaciones del país, el comportamiento fenológico de las comunidades, si la imagen está dada para época seca, época húmeda, puede haber confusiones, el comportamiento climático del país y además la vegetación realmente se comporta no en forma de polígonos, las transiciones de una vegetación a otra es un ecotono. Y sin embargo, esto es la forma en que los representamos. Por todas estas razones es importante determinar cuán preciso es la representación de la información que estamos haciendo. Entonces, bien sea por evolución tecnológica, por evolución del conocimiento o por la evolución de la demanda de información, las series de INEGI han venido son afectadas a lo largo de la serie histórica por todos estos parámetros. Desde un comportamiento de productos analógicos hasta digitales, los más recientes, el aprendizaje del sistema de clasificación de INEGI hasta una consolidación de la experiencia o inclusive del periodo de tiempo que se generaron las imágenes, esta información al principio fueron 10 años y las últimas series han sido de 3 años y esperamos a futuro que sea para 2 años. Bien, en términos de metodología de cómo tratamos la información de las cartas de uso de suelo y vegetación, dado que eran productos vectoriales, se decidió rasterizar para suavizar un poquito el problema del trazado de los polígonos. Se decidió rasterizar las imágenes, la información vectorial en formato raster en un grid de 100% y con el objetivo de evitar la superposición vectorial que genera errores falsos o gusanos o ruido cuando se superponen las cartas. El siguiente paso, una vez que teníamos en un archivo raster todas las series de INEGI rasterizadas, se llevaron a un sistema de clasificación de leyenda para el IPCC, donde definimos tierras forestales, 19 subcategorías, praderas, 7 subcategorías, agricultura, 2 subcategorías, humedales 3, asentamientos y otras tierras. Y una vez que teníamos esta leyenda de trabajo, se realizó una matriz de transición, que es una de las metodologías de aproximación propuestas por el IPCC. Gracias.
Este es cómo se ve una matriz de transición, se compara un año contra el siguiente y se definieron zonas que podían ser permanencias, deforestaciones, recuperaciones, etc. Para calcular la incertidumbre de los datos de actividad, uno de los principales insumos es la superficie de las transiciones que vamos a evaluar, las imágenes satelitales para el diseño de respuesta y valores a priori que define el usuario en función de cuán efectivo quieres que sea ese proceso de datos de actividad. Se definieron a priori dos elementos, que fue un 95% de probabilidad de nivel de confianza y 1% de error. Entonces, la siguiente. Esto es como se ve realmente en la matriz de transición. Aquí están las 19 categorías forestales, primario, secundario, igual primario, secundario. El área de pastizales, contra el área de pastizales, tierras agrícolas, asentamientos humanos, humedales y país extranjero. Estas matrices de transición se hicieron para todas los mapas 1, 2, 3 y 4 que nos explicó anteriormente, y las categorías o los estratos a reportar es un elemento importante. El IPCC mandata para sus reportes unas tablas que si quieren Lucila nos pueda aclarar un poco después, y en base a las tablas se definieron las transiciones que teníamos que reportar. Esto fue un poquito diferente a lo que fue, el BURSE trabajaron solo 9 subestratos y ahora tenemos 17 subestratos. Perdón. Ok. Una vez teníamos la superficie de cada una de las transiciones, de las 17 transiciones por cada uno de los mapas, esta es la superficie que nos permite definir cuál va a ser el tamaño del muestreo aleatorio estratificado para determinar la incertidumbre de los datos de actividad. Basados en la metodología de Pontus-Olofsson, en buena good practice for estimation and assessments accuracy of land change. Este fue publicado por Pontus-Olofsson en 2012 en 2009 y este es 2014, que también nos ofrece una metodología para estimar las áreas ajustadas en función de las incertidumbres y obtener las incertidumbres de las áreas de cambio. La metodología básicamente consiste en los insumos donde se definen los estratos y se calcula el tamaño de la muestra. Luego se hace el diseño de respuesta, que es la interpretación propiamente de los puntos. Luego se estima una matriz de error y finalmente se calcula las áreas insesgadas o ajustadas, para respetar, no hablar de insesgadas. Las áreas ajustadas. Bien, estos son los estratos, ya los definimos basados en las tablas de reporte que solicita el IPCC. Y esta fue la primera tabla, esto es bueno y es una lección aprendida. Cuando comenzamos este trabajo solamente habíamos planteado 9 subestratos. Deforestación, degradación, no aplica, pérdida de pradera, permanencia de pradera, recuperación, reforestación. Pero dentro de un estrato de deforestación ya no podíamos desglosar cuánto se iba a agricultura, cuánto se iba a áreas, asentamientos humanos, cuánto se iba a pastizales, etcétera, etcétera. Y esta tabla nos las pedía el IPCC. Entonces, nosotros recalculamos de nuevo los estratos y el tamaño de punto en función de todos los estratos que sí nos permite llenar la tabla de los reportes. Okay. Aquí tenemos permanencias forestales, deforestación, hacia pastizal, áreas cultivadas, asentamiento, otras tierras y humedales, igual pérdida de praderas hacia todos los estratos.
En general, se basa en una metodología de Cochrane, 15 minutos, gracias. Y se seleccionaron en base a la superficie, al tamaño de superficie de cada uno de los estratos, genera un peso, y ese peso es el que define el tamaño de muestra sugerido, en este caso por Steeman. Aquí están, por ejemplo, hay estratos muy pequeños, por ejemplo, forest land to wetland, son 9,000 hectáreas apenas, y aquí la metodología sugiere que sean 8 puntos de muestreo. Pontus recomienda que 8 puntos es muy poquito para estos estratos, y entonces subimos todos los puntos a al menos 100 puntos en cada uno de los subestratos. Esto nos subió el tamaño de la muestra de 1,600 a casi 3,900, casi 4,000 puntos por cada uno de los mapas. ¿Sí? Entonces, una vez también se definió en la unidad de respuesta, se decidió que fuera 1 hectárea. Cuando analizamos el archivo, el raster que contenía todos los cambios de las series, encontramos que casi el 30% de la superficie reflejan cambios de 1 hectárea. Entonces, para mi diseño de respuesta yo no podía elegir áreas mixtas, necesitaba elegir áreas puras de cambio. Y esto nos obligó a evaluar a INEGI en cambios de 1 hectárea. Bien, entonces, basados en los puntos que ya habíamos estimado, se presentaron para el mapa 1, para el mapa 2, 3 y 4, por cada uno de los estratos, los puntos correspondientes. Estos puntos se incorporaron, se enviaron a INEGI para su interpretación. Que ya, bueno, me voy a saltar esta parte porque ya la explicó Jorge Gibran. Estos fueron los puntos para el mapa 1, casi 3,900, 3,975, etc. En total fueron 15,918 puntos para evaluar las series de INEGI, los cambios detectados a partir de las series de INEGI. Vuelvo a insistir, son los cambios detectados a partir de las series de INEGI, no estamos evaluando las series de INEGI. La siguiente. Bueno, ya esto un poquito lo voy a saltar. Aquí la metodología demanda que para los puntos de validación son puntos que tienen que tener excelente calidad. Y Pontus o la bibliografía, las guías, las directrices de buenas prácticas sugieren tener imágenes de mayor resolución espacial para lograr esos puntos. Pero el problema es que las imágenes históricas no tenemos imágenes de alta resolución. Entonces, lo que hicimos fue confiar en criterios de un intérprete muy reconocido. Y que, bueno, fue el personal del mismo INEGI. Bien, se establecieron, los criterios de interpretación en términos de lo que es la semántica, unidad de respuesta, periodo de tiempo evaluado. O sea, queríamos que si había un cambio cercano a ese tiempo, si no estaba dentro del periodo, no se considerara, porque necesitábamos evaluar justo el cambio en el periodo de tiempo determinado. Y luego se estableció más o menos hasta dónde podían llegar pastizales y cómo entender tierras forestales. Se usó la diacronía y que fueran los polígonos puros. La siguiente. Bien, definimos permanencias en un tiempo 1 y entre un tiempo 2, algo que no se ha visto afectado. Esto es una recuperación, aunque hubo una mejora de la condición, viene en recuperación. Si uno compara el carbono en tiempo 1 y el carbono aquí en tiempo 2, esto es una recuperación. Esto es una degradación, en un tiempo 1 hubo una afectación y hay menos carbono en un tiempo 2. Y cuando son periodos de tiempo muy largo y puede ocurrir una deforestación en medio, la condición cuando uno compara el tiempo 1 contra el tiempo 2 es una degradación, aunque veamos la imagen en ese momento como si estuviera una recuperación de la vegetación. Estos criterios son claves para la interpretación. Bien,
Una vez que llegaron los puntos de INEGI, decidimos hacer un control de calidad, porque necesitábamos estar muy seguros de que los puntos estaban correctamente evaluados. Y entonces se hizo un primer control de calidad, se eligieron muestras en los errores de omisión de las matrices, en los estratos de deforestación todos y degradación, porque son los más sensibles a emisiones. Y se le pidió a INEGI que reconsiderara por un segundo intérprete estos puntos. Entonces, ya necesitábamos tener una seguridad de al menos 2 intérpretes que validaran esos puntos. Luego hubo un segundo control de calidad, se eligieron también muestras de omisión, de error de comisión en esos estratos y en otros estratos, y se entregó a personal de CONAFOR para que lo interpretaran. La idea era que al menos 2 intérpretes dijeran que la validación era exactamente lo que estaban viendo. Si hubo un cambio de tierras forestales a cultivo, lo dijo un intérprete, lo dijo 2 intérpretes, entonces para mí es correcto. Si un intérprete dice algo y contradice el otro, necesito un tercer intérprete que me valide al menos las 2 interpretaciones anteriores, para uno elegir entonces cuál es la correcta. De esta manera, el mapa 1 tuvo un 13% de control de calidad, el mapa 2, 11%, el mapa 3, 26%, aquí me falta uno, ¿verdad? Bueno. Y luego hubo un tercer control de calidad una vez que ya teníamos las gráficas representadas. Ok, aquí hay algunos ejemplos, espero que se puedan ver. Esto es un área de 1 hectárea donde la transición, según los mapas de INEGI, indicaban deforestación hacia praderas. Y entonces se evaluaron, este es un periodo que se evaluó entre 2011 y 2014, y vemos que en 2012 era forestal efectivamente, y en 2014 ya era una degradación, pero no era una deforestación. Aquí hay una degradación de un impacto, pero no, en 2015 tiene vegetación. La siguiente, gracias. Aquí, por ejemplo, dicen que es una deforestación hacia praderas. Cuando vemos una imagen del 2009, 2011, 2014, encontramos que es una permanencia realmente. Hasta los mismos arbolitos allí se cuentan, es una permanencia. Aquí hay, por ejemplo, algo que indicaba como deforestación y en la validación efectivamente salió deforestación, correcto. Aquí una deforestación a praderas y cuando vemos las 3 imágenes todas son exactamente lo mismo, es una permanencia. Aquí también tenemos otra que se indicaba deforestación hacia pradera. Y cuando comparamos las series de tiempo, no solamente me iba al periodo analizado, sino que tomaba a veces imágenes de antes e imágenes después, para poder validar lo que ocurrió en un periodo determinado. En este caso, la deforestación de pradera vuelve a ser una permanencia. ¿Okay? Aquí hay otra deforestación, este es de las 2004 y una imagen de 2015. Tenemos exactamente lo mismo, por lo tanto no es deforestación, es permanencia. Perdón, aquí hay otro ejemplo de deforestación, aquí sí es deforestación. Aquí no hubo una imagen que corroborara. Aquí hay algo importante, por ejemplo, también está este ejemplo donde dice que es… la transición era un pastizal inducido a una selva baja caducifolia. Si vemos la imagen del primer año, esto es una condición de deciduo de selva baja caducifolia. Y si vemos la siguiente, es la misma selva baja caducifolia, esto es una permanencia. El problema con la semántica que se usó para las coberturas de INEGI en términos de pastizales, no estaban asociados a una cobertura, sino a un uso.
Si ven algún agostadero o algún pequeño elemento de agua, ya para ellos es pastizal inducido, aunque la cobertura esté al 100% forestal. Y esto lo conseguimos en muchos de los puntos que se enviaron a validación. Aquí está el control de calidad que se hizo. Y una vez, la siguiente, encontramos la matriz de error. Las 4 matrices de error, fíjense que habían 740 puntos que se enviaron a permanencias forestales y regresaron como 1,700 a permanencias forestales. Perdón que me faltó aquí uno más. Se mandaron 579 puntos a permanencias de pastizales y regresaron también muchísima más cantidad de los puntos. Entonces, tanto en el mapa 1, 2, 3 y 4, esta situación era como lo común. La mayor parte de los puntos que se fueron a validación se iban a permanencias forestales, a permanencias de pastizales y a no aplica. Entonces, con esta matriz de transición se calculan las exactitudes temáticas por cada uno de los estratos y vemos en general que la incertidumbre de los datos de actividad, la siguiente, para las permanencias forestales es muy alto y como son superficies muy grandes, aportan mucho en general a la exactitud temática. Y el error o la incertidumbre de los datos de actividad está por el orden de entre 30 y 40%. Bien, las permanencias, estos son ya los resultados en forma gráfica. Cuando hablamos de tierras forestales incluimos todos estos estratos que permanecieron como tales y en la gráfica nos muestra, aquí están los resultados. El área mapeada está en verde, el área ajustada está en color rojo y si ven unas líneas punteadas son el límite superior y el límite inferior de la exactitud temática. Encontramos, fíjense que este es el segmento del mapa 1, el segmento del mapa 2, el mapa 3 y el mapa 4. Hay una estabilización de la cantidad de superficie que permanece como forestal. En todas, el muestreo aleatorio estratificado indica que hay mucha más superficie de permanencias forestales, tanto en el mapa 1, en el mapa 2, en el mapa 3 y en el mapa 4. Y estamos hablando de un orden de 80 millones de hectáreas contra 100 millones de hectáreas. Son muestreos independientes y todos apuntaron a este aumento. Bien, para el tema de pastizales, de permanencias de pastizales, se consideran todos estos subestratos que marca la leyenda del INEGI en sus transiciones y este también es el resultado. Para pastizales, les comenté lo del pastizal inducido, que estaba como sobreestimado, realmente son coberturas forestales. Entonces hay menos pastizal de lo que indican las series de INEGI. El cambio, perdón, no las series de INEGI, el cambio detectado a partir de las series de INEGI, por favor, me queda un minuto. Este es el comportamiento de las permanencias. Vamos con ahora los valores anualizados de degradación. Ups. Okay. Estas son las áreas mapeadas de nuevo, la línea verde y el área ajustada. El sesgo de las series más históricas va disminuyendo a medida que nos movemos hacia las series más recientes. Eso es una de las conclusiones que vimos en general. O sea, las series más recientes están más adecuadas e inclusive para el caso de la degradación está dentro del umbral del 95% de confiabilidad. Apunta que hay mucha menos degradación de lo que se marca en los
en el cambio detectado usando las series de INEGI. En términos de recuperación, ay, esto no, la siguiente, esto no está funcionando, no. Ok, en términos de recuperación también hay mucha menos recuperación que lo que marca el cambio con las series de INEGI. Luego vamos a lo que es reforestación y recuperación de pastizales. Esto es lo que es la conversión hacia tierras forestales, todo lo que viene de otros usos y va hacia tierras forestales. Aquí va el comportamiento, lo que marca la detección de cambios con las series y lo que obtenemos con las áreas ajustadas. Uy. La siguiente, porque esto no está funcionando, ok. Estos son tierras convertidas a praderas, va en aumento, o sea, quiere decir que hay un aumento de las pérdidas de tierras forestales hacia praderas y deforestación. Vamos con el tema de deforestación. La siguiente, por favor. Entonces, esta engloba todas las tablas que van de tierras forestales hacia pastizales, áreas cultivadas, asentamientos y otros. Vemos que si es menor, es mucho menor que lo que marcan las áreas mapeadas, pero la tendencia es al aumento. Estas cifras son parecidas a las que está arrojando los mapas de Hansen. Y luego tenemos las tierras forestales, cuáles de esa pérdida de deforestación, cuánto se va a praderas o a pastizales. La siguiente, vemos que es un componente importante y hacia agricultura va en aumento. Las aportaciones que tienen asentamientos humanos es casi nula, muy baja, que era de esperarse. Hacia otras tierras va en aumento, que son las áreas de canteras, suelo desnudos, etcétera. La siguiente. Esto fue de humedales. Esta gráfica inclusive la volvimos a analizar, volvimos a revisar los puntos y esto es que es correcto, las presas, no hubo presas en todo este periodo ni en todo este periodo. Estos son 3 presas que se llenaron durante ese periodo y es lo que marca, digamos, el aumento de superficie. Perdón, aquí se condensa un poquito lo que es tierras forestales hacia otros usos. Vemos que pastizales es bastante importante, es la barra verde. Tierras agrícolas es la barra azul, pero va en aumento. Los asentamientos humanos, humedales y otras tierras que casi no aportan. La siguiente, bueno. Igual se hizo también el mismo ejercicio para la pérdida de praderas. La siguiente, por favor. Aquí está el valor englobado de todo lo que es de praderas hacia otros usos. Entonces, y aquí ya desglosado cuánto se va hacia agricultura, la siguiente. Cuánto se va hacia asentamiento humano, a otras tierras, la siguiente, y a humedales. También se hizo el ejercicio, la siguiente, por favor, de cómo se ha comportado la agricultura perennifolia, o sea, los cultivos perennes. Y vemos que sí va en aumento a lo largo de los años más recientes. Hay mayor superficie con áreas de cultivo. En líneas generales encontramos que, bueno, una de las primeras conclusiones, necesitamos mapas más precisos, más adecuados. Se atendieron todas las observaciones sugeridas por el IPCC. Pues es la primera vez que se reportan datos de incertidumbre basados en 15.900 puntos. Se mejoraron los protocolos para cumplir con transparencia. Se sistematizaron las rutinas en Excel y en R para repetirlas en forma transparente. Se trabajó en forma conjunta, sumando el esfuerzo entre el INEGI, el INEC y la CONAFOR. Y bueno, estos resultados se han venido presentando en diferentes talleres y se han consultado con el doctor Conturier, que lo tenemos acá presente. La siguiente,
Estos son, digamos, algunos aspectos técnicos de mejora que los podemos discutir después porque ya no tengo tiempo. Y en el fondo, pues quería agradecer a todo el personal involucrado en esta evaluación de la incertidumbre de los datos de actividad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Carmen. Iniciaremos una sesión de preguntas, vamos un poco retrasados en la agenda, por lo tanto, pues bueno, buscaríamos que sean un poco breves. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Oh, ya tan mala fama tengo que van a dejar el micro acá para que lo puedo ocupar toda la tarde. Una cosa que voy a tirar a todo el público porque es curioso que estaba tratando de entender. Tanto en permanencias y cambios, la incertidumbre aumentaba con los años, ¿no? Pero sería como anualizaron toda esa información. Es que puede ser un poco confuso, porque en realidad me gustaría ver la incertidumbre en mapa 1, 2, 3, 4 y no anualizado, ¿no? Para saber si esa tendencia que veo, que incertidumbre aumentaba cuando se supone que tenemos mejor información hoy día, menos periodo, ¿por qué vieron eso? Bueno, creo que un poco los insumos que usamos fue serie 5 ajustada, esa es una realidad, que es un insumo de mayor precisión, porque tenemos áreas más pequeñas, pero bueno, acá. No, Carmen, creo que sí, si quieres comentar eso, y ahorita yo complemento la respuesta. Sí, bueno, es la primera vez que se hace este análisis, no sabíamos, es la primera vez que entendemos y que finalmente vemos los errores que estábamos cometiendo con estos datos de actividad. Las permanencias básicamente, no es que INEGI esté mal, son semánticas diferentes, no estamos evaluando INEGI, aquí forzamos la data de INEGI a una superficie cada vez más pequeña. Y es un poquito consistente con lo que presentó Jorge Gibran. Cuando ellos redujeron a 4 hectáreas había más permanencia forestal. Y ahora, cuando se reduce a 1 hectárea, todavía hay más permanencia forestal. Ok, bueno, de manera específica a la pregunta de Craig también, lo que encontramos es de que, bueno, por un lado se va disminuyendo el sesgo, ¿no? Se van coincidiendo, empiezan a converger la serie 6 contra el área ajustada. Los errores se van incrementando debido a que encontramos que van aumentando los errores de omisión, pero en áreas pequeñas. Entonces, eso fue una de las cosas que encontramos. Al principio había poco que estaba bien clasificado y al final había mejor, pero se incluían muchos errores de omisión en áreas pequeñas y entonces eso ya no tenía tanto peso a la hora de obtener el estimador. Eso fue de manera general lo que encontramos. Gracias. Solo para entender, esa es pregunta de clarificación. Cuando estaban evaluando con los puntos, y a lo mejor tiene que ver también con esta cuestión de que hay más incertidumbre hacia el final, ¿cuántos años ocurría entre un punto inicial y el punto de cambio, por ejemplo? No sé si fue un error de dedo, pero en alguna era como 2004 al 2015. Y entonces, si era así, nada más para terminar, si eran tantos años, ¿qué pasaba con esos ejemplos? No me quedó claro, que mencionaste en tu presentación, que puede ser categorizado o clasificado como permanencia, pero en el medio, como son tantos años, ya hubo una deforestación. Entonces, ¿qué hacen con esos puntos y cuánto tiempo es el que llevan y si varía en periodos? Sí, ese punto, cuando teníamos una intervención en el medio, lo que pensábamos era, comparábamos el estatus a un tiempo 1
y el tiempo 1 era exactamente el año base de la serie. Y el tiempo 2 es el año de la siguiente serie en base a las imágenes satelitales adquiridas, ¿no? Si algo ocurrió en el tiempo, cuando tú comparas desde el punto de vista de carbono cuál es el estatus del punto inicial a un punto final, ves menor cobertura arbórea, aunque esté en recuperación. No está asociado exactamente a carbono, está asociado más bien a cobertura, porque efectivamente una transición secundaria tiene mayor ganancia de carbono más rápidamente, pero ese fue el criterio que se tomó. Se consideró como una degradación. O sea, cualquier intervención que hubo en el periodo, porque fue serie 2 contra 3, que es la más larga, cualquier intervención que hubo en el medio se consideró como una degradación. Pues yo reitero el acuerdo en generar, o sea, en esa iniciativa de dar transparencia al método que se ha utilizado. Realmente a mí me parece uno de los aciertos, ¿no? que se ha logrado ahí con esa metodología. Ya, bueno, tengo todavía más elementos aquí para como comentar un poco sobre un punto un poco delicado que tenemos que tomar en cuenta referente del estimador que propone Olofsson, ¿no? Y apoyo esa mención. Les voy a como enseñar, tratar de hacer entender qué quiero decir por eso. Además de que hay elementos, hay iniciativas que se realizaron desde otros países, pero que fueron menos ambiciosos, ¿no? que este ejercicio a nivel de gases y de todas estas categorías, que se enfocaron a solamente un bioma, por ejemplo, pero que trataron de, digamos, resolver un problema del estimador que estamos hablando. Simplemente que me recuerden en la lista de categorías de lo que tuve, a lo mejor puedes poner ahí las categorías, la diapositiva, en donde tienes la lista, los 18, ¿no? 18 categorías que pide el IPCC, ¿no? Bueno. Por ejemplo, esa es una lista. Bueno, adentro de esta lista se puede observar que la gran mayoría son categorías de cambio, ¿cierto? ¿No? Hay dos, a lo mejor yo identifiqué 2 categorías de no cambio, si es correcto. Son 3, perdón. Ok, son 3 entonces en total, muy bien. Ok, y de lo que retuve, por ejemplo, para la categoría forestal, de no cambio forestal, tenemos 750 puntos. Es lo que más o menos, y para pastizal tenemos 250 más o menos. Ok, imagínense, o sea, las categorías de permanencia están de acuerdo que en general los mapas tienden a la permanencia, o sea, es mucho mayor la cantidad de superficie que permanece comparado con la cantidad de superficie que cambia. Entonces, imagínense que tenemos el mapa de cambio, entonces ese mapa de aquí para allá es puro permanencia, ¿sí? Perdón, de aquí para allá es pura permanencia, ¿se imagina? Y aquí tengo mi porción de mapa que es cambio, a lo cual le dediqué pues más o menos de los 4.000 puntos, le dediqué les dediqué como 2.500 puntos, ¿no? O más de 2.500 puntos. O sea, es un esfuerzo muy importante sobre esta franja aquí, ¿sí? Y pues los demás puntos, los 1.000 puntos, pues se repartieron de forma aleatoria simple
porque, o sea, considerando que es una sola clase, o digamos, bueno, estratificada por clase, por las 3 clases. Bueno, y en la estructura espacial de los errores de mi mapa, hay algo que, bueno, la gente en cambios de usos de suelo, pues se ha observado y es muy sencillo, que alrededor de los cambios hay una tendencia a acumularse los errores en general, incluso los errores de las partes mapeadas como no cambio, que son errores que van hacia el cambio, ¿sí? Que son errores que omitimos, pero que van hacia el cambio. Imaginemos ahora que entonces repartimos los 1000 puntos en esta parte. Sin embargo, mi probabilidad que haya error en esta franja de no cambio, pues en realidad se concentra mucho aquí. Aquí tengo mis cambios, pero aquí es una zona muy sensible, porque es una zona en donde probablemente va a haber errores y es posible que muchos errores en comparación con los errores que voy a encontrar en el resto de mi mapa, ¿sí? Entonces, mi comentario va en ese sentido de que uno de los hipótesis fuertes del estimador para ajustar las áreas de cambio parte del principio de que pues en toda mi clase de no cambio hay una uniformidad de la probabilidad de encontrar errores, lo que no es cierto. Es una hipótesis débil de mi estimador. Hay algunos trabajos que van en el sentido de resolver este problema y entonces agarran aquí un buffer al lado de todas las zonas de cambio, agarran ese buffer y estratifican el muestreo de las áreas de permanencia poniendo un enfoque en esta zona, ¿sí? Y luego pues tratan a la otra zona como igual, ¿no? Por ejemplo, en Perú, haciendo bloques de imágenes de RapidEye, y también utilizaron Landsat para la primera fecha porque efectivamente las condiciones son difíciles, ¿no? Históricamente, pues, como dijiste, no tenemos más que Landsat para un gran periodo, ¿no? Pero digamos, aplicaron este esfuerzo y muy probablemente comparado con el método que se emplea aquí, pero que también empleé paralelamente, ¿no? Hice un ejercicio entre la serie 4 y la serie 5, que me dicen que la serie 5 en realidad tiene muchos defectos, está muy bien, y la serie 3 y serie 5. En mi caso, encontré, parece que más errores en las zonas de no cambio, lo que hizo que mi estimador total de áreas no generó una sobreestimación de la deforestación como lo que están indicando, ¿no? Están indicando que las series del INEGI pues sí generan muchos falsos cambios y que entonces hay demasiada deforestación reportada y que con el ajuste se disminuye mucho la deforestación. Sin embargo, lo que digo es que muy probablemente se subestimó la parte de errores en toda la zona de permanencia. Ese es como un poco el mensaje. Ahora, óptimamente en este tipo, para paliar y para a lo mejor, proporcionar un muestreo más intenso en esta zona, requiere otro tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Además de que en el artículo de Olofsson, que estuve aquí revisando, pues en realidad no hace referencia específica a este problema. Lo que sí ocurrió
es que los equipos, en particular de la Universidad de Maryland, pues sí generaron un producto tomando en cuenta esto, con una área ajustada, igual como lo están haciendo aquí. Entonces, mi percepción es que sí se utilizó una metodología mejorada, pero no le debemos de dar, digamos, un crédito, ¿cómo se llama?, excesivo, ¿no?, a los resultados que estamos obteniendo y que apuntan a que, bueno, en México hubo una deforestación mucho menor, ¿no?, o sea, tal vez fue mucho menor, o tal vez fue menor, pero a lo mejor no tan menor, ¿sí? Y insisto en eso porque es un sesgo que no aparece en Olofsson, que no se refleja, o sea, los intervalos de confianza no lo pueden tomar en cuenta. Simplemente calculando los intervalos de confianza, si tomáramos en cuenta esto, probablemente encontraríamos pues más errores en zonas de permanencia que tal vez se encontró, y por lo tanto los ajustes se modificarían y a lo mejor también el intervalo de confianza se subiría con respecto a los finos intervalos ahí que estamos observando. En fin, ese es, perdón, pero es mi como manera de ver las cosas. Otra vez es mejoría, significa, o sea, en términos metodológicos, hay que ver hacia el futuro cómo hacemos para tratar de ajustar, a lo mejor tomando en cuenta las experiencias en Perú y en la República del Congo, en donde se generaron estas estimaciones con base en imágenes Landsat. Bueno, es todo. Doctor, muchas gracias. Creo que esta retroalimentación es muy buena. Pues, como usted también lo comentó, este es un primer ejercicio que estamos haciendo, la primera vez que se hace un ejercicio de esta naturaleza a nivel nacional. Y evidentemente, pues bueno, al no haber otra metodología que sea internacionalmente aceptada, es que hemos tomado estos trabajos de Olofsson de 2013 y 2014. Entendemos que, pues bueno, tiene un sesgo asociado a la metodología, y que, pues bueno, resulta un área de mejora para el siguiente, como parte de los siguientes pasos, ¿no? Al respecto, pues, sí quisiera mencionar de que, siguiendo estrictamente a la metodología de Olofsson 2013-2014, en las áreas de permanencia, pues, mantuvimos el tamaño de muestra mínimo que nos daba, y la mayor parte de los puntos que fueron mandados en esas zonas de permanencia, en realidad correspondían a permanencia. Sí había un error, sin embargo, pues creo que más bien estamos hablando de una cuestión del estimador, un problema del estimador utilizado, más que sobre la aplicación, si entiendo bien esta sugerencia. Entonces, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que es necesario continuar mejorando. ¿Sí? Yo nada más quería comentar algo sobre, bueno, esto que presentaron me parece que está muy interesante, le entiendo más o menos, pero, ajá. Sí, nada más quería preguntar, pensando en Gaby de Fiprodefo que está aquí, Manolo que trabaja también en la península y que trabajan en lo de las áreas de acción temprana,
si se ha pensado, o sea, no conozco todo el trabajo, pues, o sea, pero me parece que es muy bueno. ¿Cómo esos datos los pudiéramos trabajar a nivel subnacional, pues? O sea, pensando en lo de las áreas de acción temprana, en la península, en algunos esfuerzos en otros estados, es decir, si se ha pensado o si ya se ha hecho algún ejercicio, pues, de… Gracias, Gustavo. Al respecto, les queríamos comentar de que para los 5 estados de acciones tempranas, lo que es los 3 estados de la península de Yucatán, Chiapas y Jalisco, actualmente estamos replicando el mismo ejercicio de manera independiente. Y los resultados son muy similares en cuanto a tendencia y a magnitud. Mañana se va a presentar el avance para el estado de Campeche. Yo solo iba a comentar que justo ese problema de sesgo en áreas de permanencias, que en realidad lo que… Claro, eso de puntos es una manera de tratar de minimizar la muestra, ¿no? Uno podría haber tirado 100.000 puntos sin importar cambio o no cambio y tener, se supone, un estimador ensesgado, ¿no? Y claro, ese justo el problema ahí es nuestro tratar de achicar la muestra necesaria, pero claro, se puede volver, si tienen preocupaciones, que pueden volver a trato de permanencias y a lo mejor tirar más puntos ahí, a ver si ese efecto es algo importante o no, sobre como por ejemplo en uno de los estados, porque subestimar y significa cosas muy importantes acá en términos, ¿no? Y sí. Justo en la pausa es lo que platicábamos con el doctor Couturier. Creo que esta discusión puede derivar en una propuesta concreta que trabajaremos en lo sucesivo, tomando en cuenta también los tiempos que tenemos para la presentación del inventario, viene el proceso de revisión exhaustivo con la convención, con un experto que va a revisar todo el inventario. Yo nada más quisiera, muy breve, decir algo que a lo mejor es básico, pero me gustaría que homogeneizáramos esta conclusión, y es sobre el uso de esta palabra, ¿no? Es bastante objetiva la observación que nos hace el doctor Couturier de que no son las áreas insesgadas, o sea, no son las áreas insesgadas, pero sí que son áreas menos sesgadas. Si podemos tener esta conclusión, en este momento para mí es oro puro, ¿no? Es decir, tenemos una metodología mejor que aplicamos y que nos da un resultado con los mejores insumos y las mejores metodologías que tenemos en este momento. Supongamos que hiciéramos esta intensificación del muestreo en ese buffer y supongamos que nos diera valores en términos de magnitud muy cercanos a los de las áreas mapeadas. Jamás podríamos concluir que lo que hicimos en el BURE es superior a lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, sin analizar las tendencias, porque al ratito mañana revisaremos las tendencias que tienen las áreas mapeadas respecto de las tendencias. Bueno, ya Carmen mostró algo, pero con la serie 6, incluida la serie 6 quiero decir. Entonces, creo que es súper importante dejar claro esto, porque eso en términos de la comunicación, de cómo vamos a comunicar, es importante, ¿no? No sé, cree, doctor Grant, what do you think about? Creo que es un buen enfoque eso. Y yo añadiría algo, otra consideración. Creo que este enfoque es muy parsimonioso. Lo digo de nuevo, dado la información que tienen. Otra prueba, tal vez. ¿Qué datos de referencia estaban utilizando para validar sus mapas? ¿Eran otras mapas? We just use validation with satellite
Imágenes satelitales. Imagen contra imagen. Entonces, una idea sería que sé que no es posible hacerlo en todos lados, pero poner a prueba los mapas. Y ya mencionamos mucho sobre el sesgo en los estimadores. Entonces utilicen el inventario en esos lugares donde lo tengan y si tienen información de remediación y utilizarlos como puntos de referencia. Y eso es lo que te permite hacer, suponiendo que es un inventario con probabilidad igual, puedes hacer una regresión asistida, un modelo de regresión asistida para ajustar eso. No lo puedes hacer en todas las series de tiempo porque no tienes inventario en todos esos tiempos. Pero eso se basa en la suposición de que tu inventario es de probabilidad equivalente y tiene que... ¿Y no es así? No es así. El inventario se utilizó para producir los mapas. Y eso está bien. Eso suena incestuoso, pero está bien. Hay muchos estudios que han utilizado el inventario y luego una post-estratificación para, de hecho, crear los mapas. Hay muchísimos estudios. El problema es que tu entrenamiento y tu clasificador y estás clasificando el algoritmo sobre los puntos del inventario. Entonces no puedes utilizar el inventario para verificar porque en esos puntos específicos del inventario, por supuesto, que va a estar muy bien. Pero, vamos, déjame decir esto. Mira el trabajo de John Oppenheimer, que empezó en el 2003 y hasta el año pasado. Lo puedes utilizar parcelas de inventario para desarrollar mapas y utilizar esas mismas parcelas para esos mapas para estratificar el inventario de esas mismas parcelas. Es una post-estratificación. Entonces suena incestuoso, sí estoy de acuerdo, entonces como que no lo debes hacer, pero sí hay el razonamiento estadístico que te sugiere que lo puedes hacer, pero la suposición subyacente es que tienes una línea base que estás utilizando como datos de referencia para luego ajustar el sesgo en tu mapa según esos datos de referencia. Bueno. But you have another problem because Otro problema ahí. Porque tenemos la mayoría de sus parcelas están en áreas de no cambio. Son muy pocas. Hay muy pocas en áreas de cambio y necesitas más. Más entrenamiento para obtener todos los cambios certificados. Entonces supongo que la pregunta es... Puedes utilizar para una cuenca, digamos, tienes cierta cantidad de parcelas y dentro de eso puedes desarrollar la misma matriz que desarrollaste de los mapas. Puedes utilizar eso como referencia para luego hacer una comparación con los mapas. Y si tus mapas son diferentes, puedes utilizar esa información de referencia para ajustar mediante la regresión de modelo, ese sesgo en el mapa. ¿Sí saben a lo que me refiero? No es necesariamente las parcelas, sino que esas parcelas representan un área. ¿Sí? Y la pregunta es a la escala de las parcelas. Y tienen la estimación de las áreas de cambio. Sería compatible con la estimación continua. No sé, no estoy seguro. Porque los cambios a nivel nacional se hacen con
un muestreo por puntos. Entonces tienes el problema si ese muestreo por puntos representa realmente, es similar a lo que ella dice. No estoy seguro de eso. Tuve una conversación con gente como Stammen y creo que es un problema, pero no estoy segura. Quería comentar que los puntos del Inventario Nacional Forestal para para el primero y segundo ciclo, que serían los puntos que uno podría utilizar para hacer esta evaluación, son puntos que muchos de ellos no fueron permanentes y además no se tiene etiquetado el tipo de vegetación de campo. Entonces, ese es un problema que tienen un gran número de conglomerados. Y bueno, si bien ahora se ha cambiado eso, el tercer ciclo ya está haciendo parcelas permanentes y etiquetando, el esfuerzo para tratar de utilizarlos sería muy grande, primero porque tenemos que elegir cuáles fueron permanentes y después de eso etiquetar con el tipo de cobertura en campo. Solo un comentario más, pero después de todos estos fineses y todo eso, sí confío más en estos números ahora que el traslape de las series de INEGI, porque poco a poco vamos mejorando. Entonces yo pienso que estos números, con las mejoras en el futuro, quizás van a variar. Ojalá algún día tengan un sistema diseñado para medir el cambio y sacar áreas de estimaciones en el tiempo en pobres de INEGI que están tratando de hacer otra cosa, es uso de suelo, ¿no? Y ojalá que puedan buscar cómo emplear esos dos. Pero sí, confío más en estos números. ¿Puedo hacer una pregunta súper rápida? Justo en esto que hablaba también Gustavo, de empezar sobre áreas de acción temprana, te me fuiste de la mente. Por ejemplo, esto de aumentar el tamaño del esfuerzo de la muestra, ¿no? Quizás en estas áreas empezar. Y la otra cosa que a mí me llamó la atención de la respuesta de Carmen sobre el tiempo, que yo le preguntaba, ¿cuánto es el número de años entre puntos? Así como no se debe suponer que es homogéneo, que en el espacio el número de esfuerzo de muestreo tiene que ser igual, tampoco en el tiempo, supongo, porque era justo lo que le preguntaba a Carmen, o sea, en el primer periodo tienes más años y pudo haber habido una deforestación en el inter que no viste, ¿no? Entonces, en lugar de comparar dos puntos de cada una de las series, yo no soy experta en esta área, pero me pregunto, ¿no deberíamos tener más puntos porque hay una mayor distancia entre un punto y el otro de tus mapas? ¿No deberíamos tener una mayor muestra con diferentes separaciones de años o algo así? No sé, pensando en el futuro. Y por eso también ves la variación al final, ¿no? Que siempre en estas permanencias tienes más variación y a lo mejor es eso, simplemente puedes ver más cambios, de verdad. ¿No? Ok, es que no estoy muy seguro de… Pero yo lo que simplemente quería recalcar es que hay un posible, o sea, volver a decir que es natural, yo creo que a este punto, en 2017, yo creo que es natural que hayan querido enfocar los esfuerzos en los cambios. A mí me parece un reflejo natural, simplemente porque sabíamos, o sea, los que estamos acostumbrados a las series del INEGI, hay muchos falsos cambios, precisamente por los problemas que se comentaron. Entonces, a mí me parece una fase natural, ¿no? Por lo cual se está transitando, pero insisto, el problema con esto es que muy probablemente se sobreestiman los cambios, precisamente porque vamos buscando más cambios. O sea,
ponemos un énfasis en muestreos, ¿no? Los adicionales que mencionas ahí. Entonces vamos buscando y vamos encontrando más cambios. Entonces con la fórmula, pues obviamente la deforestación va disminuyendo, pero probablemente de forma artificial, comparado con si tuviéramos ahí un diseño a priori que dijera, que estratificara, que buscara la manera de enfocar también esfuerzos en los errores que corresponden a las clases de no cambio y que en realidad son cambios. Entonces estamos subestimando los cambios mientras estamos sobreestimando los no cambios, las permanencias en las zonas. Yo quería que eso fuera, que fuera claro. Ahora, en términos de y lo podemos incluso, nos podemos sentar, podemos ver la ecuación, o sea, es fácil luego ya demostrarlo. De hecho, en mis matrices yo tengo más sitios en zonas de permanencia que fueron en realidad encontrado como cambio, que probablemente que la matriz que encontraste. Pero en fin, eso es una cuestión de… pero para ser propositivos, yo viendo viendo el esfuerzo que se hizo para la serie 5 y la serie 6, ¿no? La realización de estas dos y cuidando los cambios ahí, nomás sugeriría eso, si hay algo que refinar tal vez en términos de la estimación, el ajuste de área, tal vez se podría concentrar en la última parte. Es un poco porque al inicio pregunté ¿qué le importa más al IPCC? Si tener toda una serie histórica así, o más bien al BUR, si entendí bien, que finalmente surgió para modificar el biennial, ¿no? Para el biennial a lo mejor lo más importante sería tratar de empezar con bases más sólidas y entonces enfocar esfuerzos y diciendo las limitaciones que tiene lo anterior y a lo mejor pensar en un sobremuestreo para zonas de no cambio que son delicadas. En fin, yo lanzo eso, pero no sé cuáles son las condiciones. Yo entiendo que también pues para el primer trimestre, para hacer un cambio de cosas es muy difícil, ¿no? Bueno, yo creo que ya con este último comentario estaríamos cerrando, y ya llevamos 40 minutos de exceso sobre esto, pero creo que ha sido una discusión sumamente valiosa, ha sido, esto es lo que queríamos, recibir este tipo de retroalimentación, y que, pues bueno, hemos observado, aparte de áreas de mejora, también, como comentó el doctor Craig, también algunas finezas para mejorar, ¿no? Entonces, yo lo que ubico son dos cosas importantes. Bueno, antes de eso quisiera atender rápido el comentario de Marcela. En realidad se evaluaron puntos en áreas similares de cuando fue desarrollado el mapa en tiempo 1 y en tiempo 2. Entonces, se buscaron las imágenes satelitales más cercanas al periodo cuando se desarrolló el primer mapa con respecto al segundo. Sería ideal tal vez hacer este análisis temporal, pero imagínate 16,000 puntos por todo este periodo de análisis, entonces se convierte en un tamaño enorme, ¿no? Yo creo que Carmen a lo mejor te podría comentar ya con más detalle el supuesto. Pero bueno, comentaba dos cosas importantes. Una es, creo que este comentario que hace el doctor Couturier es importante, referente a que hay todavía áreas de mejora. Evidentemente, pues bueno, nosotros seguimos estrictamente la metodología de Olofsson 2014, pues donde nos marca un tamaño mínimo de muestra, y que ese fue el que, siguiendo esos supuestos, siguiendo esa metodología, pues eso, y también siguiendo la evaluación de los puntos que se mandaron a campo, pues en realidad estos son los resultados. Creo que esta idea que tiene el doctor es algo totalmente bueno, en el sentido de identificar que aún así, pues bueno, tienen ciertas áreas de mejora estas metodologías y por lo tanto pues su implementación.
Eso creo que sería un punto importante. Y el otro punto importante que pues, comentó el doctor Craig, creo que también es de suma importancia, en el sentido de que pues, bueno, es un avance metodológico importante respecto a lo que se venía haciendo y que bueno, estamos conscientes que aún es necesario mejorar hacia un futuro. Entonces, creo que con esto cerraríamos esta sesión y pues bueno, tal vez más adelante vamos a poder tener oportunidad de comentar algo más al respecto sobre estas mejoras. El día de mañana, de manera específica, vamos a tener oportunidad de mostrar los resultados preliminares para el Estado de Campeche y yo creo que ahí podemos continuar con esta parte de la discusión. Entonces, pues entonces pasaríamos a la siguiente presentación, que es la de metodología de estimación de emisiones y absorciones. Y en este caso, dado el retraso que tenemos, le pediríamos a César que se concentrara en los aspectos cruciales para que tratemos de que esta segunda presentación, esta presentación sea de unos 15 minutos para pasar ya con las últimas sesiones de este día. Adelante, César.